Hola amigo y hermano, bienvenido una vez más a nuestros estudios de Revelaciones de Esperanza. Hoy nos encontramos ya en la lección número 3, titulada Las 7 Iglesias. Gracias a la tecnología, hoy tenemos acceso a la comunicación instantánea. Alguien escribe o dice alguna cosa en un dispositivo electrónico conectado a una red mundial de computadoras y apenas un instante después el mensaje puede ser leído, oído o mirado por el destinatario desde cualquier parte del planeta. Por otro lado, la agilidad de los mensajes electrónicos dejó atrás el lado más humano de la correspondencia por cartas, hábito que acercaba a amigos, a familiares, incluso a novios. Qué alegría recibir una carta de esa persona amada. La distancia, la ausencia y el silencio con frecuencia dejan más en evidencia los sentimientos escritos a mano. Jesucristo también envió cartas. Él inspiró a Juan, el autor del Apocalipsis, a escribir cartas para las 7 iglesias específicas con mensajes dirigidos a los fieles de cada una de esas comunidades. Estas iglesias estaban situadas en 7 ciudades de la provincia de Asia Menor, y cada una reunía personas con cualidades admirables y con fallas condenables, así como todos nosotros. Debido a la profundidad de las palabras pronunciadas por Jesús, estas cartas contienen instrucciones, advertencias y promesas que se han aplicado a la iglesia cristiana a través de todas las épocas y aún están vigentes. En este estudio conoceremos el mensaje de Cristo a su iglesia. Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, te pedimos una vez más que nos acompañes en este presente estudio para conocer cuál es el mensaje que tú tienes para tu iglesia en este tiempo. Permítenos, Señor, conocerlo a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestro estudio. Pregunta número 1. ¿Quiénes eran los destinatarios del mensaje de Jesús en el Apocalipsis? Bueno, pudieron haber sido 7 líderes políticos, 7 personas santas o 7 iglesias. Bueno, vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El Apocalipsis presenta 4 series de 7. Estas son las 7 iglesias que están escritas en el capítulo 1 al capítulo 3. Los 7 sellos que están en el capítulo 5 al capítulo 7. Las 7 trompetas del capítulo 8 al capítulo 11. Y las 7 plagas del capítulo 15 al capítulo 16. Y cada una de estas series abarca la historia desde el tiempo de Juan hasta la segunda venida de Jesús. Ahora, estudiando, vamos a exponer algunos elementos que componen la primera de estas grandes series, las 7 iglesias. Para entender este aspecto de las 7 iglesias, debemos notar que esas 4 series que hemos nombrado, todas son cíclicas. Es decir, cuando dejemos de hablar de las 7 iglesias y de todo lo que corresponde en el tiempo hasta la segunda venida de Jesús, y entremos a los 7 sellos, se cumplirá lo mismo. Empezará desde el tiempo de la primera venida de Jesús y terminará en la segunda venida de Jesús. Cada iglesia, así como cada sello y cada trompeta, representan periodos específicos de la historia. Las 7 iglesias mencionadas aquí en el Apocalipsis existían en realidad, y siguiendo un camino real antiguo que unía a estas ciudades, se podían encontrar todas en ese mismo orden en el que Jesús le habló aquí a Juan. Los consejos para cada una de ellas ofrecieron lecciones para la iglesia de aquella época, pero también son útiles para nosotros hoy. Veamos esta siguiente tabla para entender mejor. En el lado izquierdo de tu pantalla encontraremos a la iglesia de Éfeso, que corresponde a la iglesia que nació en el tiempo de Cristo en el año 31 aproximadamente, y esta fue la era de los apóstoles. Seguido por la iglesia o el mensaje a la iglesia de Esmirna, que parte desde el año 100, donde empezaron las persecuciones a los cristianos. Y luego llegamos al mensaje a la iglesia de Pérgamo,
que corresponde a la iglesia o a la era de la apostasía, donde la iglesia cayó en apostasía, iniciando en el año 313. Y luego encontramos la famosa edad de la oscuridad, de las tinieblas, la edad oscura, en el año 538, y hay una iglesia ahí importante en la que Dios da el mensaje, y es la iglesia de Tiatira. Luego corresponde el mensaje a la iglesia de Sardis, desde el año 1517, cuando se desata la Reforma Protestante, para continuar con el mensaje a la iglesia de Filadelfia en el año 1755 aproximadamente, cuando surgen los reavivamientos y sobre todo el reavivamiento de la segunda venida de Jesús. Y luego terminamos con el último mensaje a la última iglesia, la de Laodicea, que inicia desde 1844 con el inicio del juicio investigador, y esta es la época del juicio y de la preparación para la segunda venida de Jesús. Cuando termine la proclamación a esta iglesia de la Odisea, entonces tendremos el mayor evento de la historia, la segunda venida de Jesús. Pregunta número 2. En las profecías bíblicas, ¿cuánto representa un día? Bueno, ¿un día representa 24 horas, crees tú? ¿Un día representa un año? ¿O un día representa 1000 años? Bueno, leamos el versículo que nos va a ayudar a entender esta pregunta. Números 14, 24. Y dice, conforme al número de los días de los 40 días en que conociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y así conoceréis mi castigo. Dios estaba indicando aquí que cuando Él hablara o se refiriera en profecía a un día, estaría hablando de un año. Y también podemos verlo en el libro de Ezequiel capítulo 4 versículos 6 y 7 que dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. En ciertas profecías, este principio día por año, se aplica por el que cada día corresponde entonces a un año. Pregunta número 3. ¿Qué periodo profético se incluye en el mensaje a la iglesia de Esmirna? Bueno, veamos ese primer periodo profético en el que vamos a aplicar el principio día por año. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Para ciertas profecías habíamos dicho que se aplica el principio día por año, por el que un día profético corresponde a un año literal, según los textos que hemos visto anteriormente. Así entendemos que los 10 días de tribulación en la fase de Esmirna se extienden desde los años 303 hasta el 313 de nuestra era. ¿Qué pasó en el año 303? Bueno, se promulgó un edicto por el emperador Diocleciano, y este levantó una fuerte ola de persecución sobre los cristianos. Este periodo de persecución finaliza con el edicto de Milán, firmado por el emperador Constantino en el año 313 de nuestra era. Aquí podemos ver entonces los 10 años o los 10 días profetizados para la iglesia de Esmirna. Pregunta número 4. ¿Cuál es la condición espiritual de la iglesia de Tiatira? Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 y 21 nos dirá cuál es la situación o cuál es la condición espiritual de esta iglesia. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Pues bien, el mensaje para Tiatira trae como símbolo de su condición a la antigua reina Jezabel, que podemos escuchar su historia o leer su historia en 1 Reyes 16:31. A ella se le atribuyen los pecados de prostitución y de ingesta de carnes sacrificadas a los ídolos.
Esto se refiere a la apostasía del cristianismo durante la Edad Media. En nombre de Dios se adoraron imágenes y esculturas de santos, se alteraron los mandamientos divinos por decretos humanos y se persiguió a los disidentes con la Inquisición. En esa época, el Papa tomó sobre sí prerrogativas que son divinas, como las de perdonar pecados, condenar y absolver las conciencias, exigir adoración y defender su autoridad absoluta. Por esa razón, el tiempo de la iglesia de Tiatira es conocido como la era de las tinieblas. Pregunta número 5. Después de analizar solo algunas iglesias, ¿qué llamado conmovedor hace Cristo a quien está espiritualmente tibio? Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos va a dar la respuesta y dice así: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús aguarda la decisión de cada uno. No entra por la fuerza. Nos invita a cenar juntos. Esto significa que nos llama a tener una relación de profunda comunión con Él. Cristo desea que lo aceptes en tu vida. Si tú puedes responder el llamado que Jesucristo hace en este texto, abre tu corazón a Él para que Él entre en tu vida y cambie todo tu ser. Hemos analizado brevemente un poco algunas iglesias de las 7 iglesias del Apocalipsis porque lo veremos luego en otro capítulo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta cuán importantes son las cartas de Jesús a las iglesias, a su pueblo. Pero hoy nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Te animas a tomarla? Pues lee conmigo. Entiendo que las 7 cartas escritas a las 7 iglesias del Apocalipsis representan desde la perspectiva histórica los 7 periodos que vivió la iglesia cristiana. Me comprometo a aceptar su mensaje y responder al llamado que hace Jesucristo en Apocalipsis 3:20. Así que abro mi corazón para que Él entre en mi vida y cambie mi ser. Si estás de acuerdo, entonces escribe aquí en los comentarios del Facebook o del YouTube: amén, sí, acepto que Dios entre en mi corazón. Que Dios entre en mi corazón y cambie mi ser. Alabado sea el Señor, porque realmente Él puede cambiar nuestro ser. Vamos a hacer una oración en esta oportunidad para terminar nuestra lección. Amado Dios que moras en los cielos, te agradecemos porque tú nos has bendecido grandemente. Porque nos has dado tu palabra para que entendamos que tú siempre estás en contacto con tu iglesia en todos los tiempos. Y has permitido, Señor, que conozcamos esto porque tú quieres que abramos nuestro corazón. Este es el tiempo y esta es la oportunidad y queremos, Señor, rendirnos ante ti. Toma nuestra vida, toma nuestro corazón, toma todo nuestro ser y haz, Señor, según tu voluntad. Te pedimos, Dios, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos entonces la siguiente oportunidad en el capítulo número 4. Y por favor, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Bye.